¿Cuál es la materia prima del derecho? Todos sabemos que hay códigos y que hay gacetas oficiales y que existe el España Boletín Oficial del Estado y que hay un texto de la Constitución que es un texto oficial y canónico, de acuerdo. Eso es parte del derecho, pero eso es la sustancia primera del derecho, ese es el núcleo del derecho, o eso que leemos en la Gaceta Oficial no es más que una manifestación incompleta, impura e insuficiente de lo que en verdad el derecho es. El derecho acaba en lo que dice la Constitución, el derecho constitucional acaba en lo que dice la Constitución, más las interpretaciones que podamos hacer de lo que dice la Constitución, o hay algo más allá. Algo más allá que puede llevar, por ejemplo, a que haya en el extremo normas constitucionales e inconstitucionales. Porque si la verdadera esencia constitucional es algo distinto y hasta independiente del texto constitucional, puede haber una norma constitucional y inconstitucional. ¿Cuál? La que diga en la superficie algo opuesto a alguna esencia constitucional. ¿Cuál es la materia prima de lo jurídico? Ahí está otro de los elementos ineliminables del debate. Y al respecto, como mínimo, nos hemos manejado históricamente y nos seguimos manejando con varias propuestas. Una, la materia prima de lo jurídico, es decir, el elemento primero, son enunciados con cierto valor normativo. Esta sería, ¿no?, la tesis positivista más elemental. Es decir, el derecho, las normas constitucionales están en lo que dice la Constitución y si quieren las interpretaciones posibles de lo que dice la Constitución. Podemos diferenciar al modo de la escuela genovesa entre proposición y norma, y entre enunciado normativo y proposición normativa, etc. Entonces nos curamos en salud y decimos, la Constitución es lo que en la Constitución se lee con todas sus interpretaciones posibles. Pero si la Constitución dice, por ejemplo, que queda abolida la pena de muerte, no hay una interpretación posible que permita la pena de muerte en algún caso. Eso no sería una de las interpretaciones posibles. Pero si la Constitución dice que queda prohibida la tortura, hay distintas interpretaciones posibles de que sea tortura. Jugamos con el núcleo de significado, hay casos de tortura que nadie negaría que son torturas, nadie en su sano juicio y hablante de nuestro idioma negaría que son torturas, que voy a mencionar ejemplos, y hay casos que indudablemente no son tortura, decirle a uno buenos días en el ascensor no es torturarlo, y hay casos que están en la zona de penumbra. Bueno, entonces cabe interpretaciones posibles en ciertos casos de que sea tortura, ampliando ese núcleo o restringiéndolo. Pero ahí partimos de que, primera teoría, que es la más afín al positivismo con todos los matices que queramos, el derecho, básicamente o en su núcleo central, se compone de enunciados dotados de una forma especial de autoridad que llamamos validez y que pueden tener distintos sentidos o interpretaciones posibles, pero no cualquier interpretación posible. ¿Y qué más hay? Nada más. Ahora bien, se reconoce que a la hora de concretar la norma para los casos y de interpretarla, van a influir, y está bien que influyan, todo tipo de ideas morales, económicas, políticas, estéticas o del tipo que sea, porque esa opción entre las interpretaciones posibles es una opción que se puede tomar con base en cualquier tipo de argumento. Pero no hay que confundir las razones para interpretar una norma con la esencia de lo jurídico, que al interpretar las normas, al decidir cuál interpretación es preferible, un juez pueda tener en cuenta, por ejemplo, argumentos económicos, no quiere decir que la economía sea parte del derecho, que sea parte de la esencia de lo jurídico. Y si un juez usara o estuviera íntimamente influido por convicciones religiosas al preferir una interpretación, al preferir otra, eso no indica que la religión sea parte del derecho, sino que las convicciones religiosas
pueden influir en la interpretación de eso que el derecho es y que son ciertos enunciados que tienen grados de determinación de apertura. Bueno, esa es una idea acerca de cuál es la esencia de lo jurídico. Pero hay otros candidatos. Por ejemplo, para los alemanes del siglo XIX, la materia prima de lo jurídico era el concepto. Eran ideas platónicas o cuasi platónicas. El derecho se compone de conceptos, de ideas dotadas de un contenido necesario. Cada institución jurídica tiene un contenido prefigurado en un contenido ontológico que se expresa en un concepto, y por eso en derecho cada cosa es lo que es, y lo es aunque el legislador no diga nada o aunque el legislador diga otra cosa. Pensemos en el siguiente debate de nuestros días, donde se ve aparecer también de vez en cuando esa tesis ontologista o conceptualista. El debate sobre si es posible o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es o no es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo? Estamos hablando de si cabe que el legislador español o argentino, y suponiendo que la Constitución calla al respecto, vamos, o no diga nada preciso, vamos a, como es en el caso español, vamos a poner el campo de juego así, ¿puede o no puede el legislador declarar que válidamente se casen hombre con hombre o mujer con mujer? Bueno, entre los argumentos jurídicos, pretensión jurídica que ahí se escuchan, está el argumento conceptualista, que de vez en cuando aparece, o ontologista, o metafísico, llamémoslo como deseemos, que dice esto: mire, se suele argumentar así, yo no estoy en contra por razones morales, no es porque yo vaya a misa o no vaya, no es por razones de conveniencia social, yo lo único que les digo es, y yo no estoy en contra de que se dé a las parejas no casadas todos o muchos de los efectos que tiene el matrimonio. Yo lo que declaro, dicen que así argumentan, es que lo que no puede ser, no puede ser. E igual que un círculo no puede ser cuadrado, el matrimonio no puede ser entre un hombre y una mujer, porque el matrimonio, por esencia, por definición, con necesidad ontológica, cósmica, es la unión de un hombre con una mujer. Bueno, podemos estar de acuerdo con él o no, no voy a hablar de esa discusión, sino que ese es un planteamiento ontologista o conceptualista. Los alemanes del siglo XIX, que tantísimo nos influyeron, al igual que los franceses de la escuela de la exégesis, decían que la pirámide de lo jurídico es una pirámide de conceptos, que hay conceptos, ideas más generales que se van desgranando, de las que se van desprendiendo, de las que se van deduciendo concreciones menos generales, de las que a su vez se desprenden concreciones menos generales. Bueno, esto así dicho es muy abstracto, pero ustedes estudiaron derecho de obligaciones y contratos en sus tiempos de estudiantes universitarios, ¿verdad? Bueno, pues el derecho de obligaciones y contratos se explica así, o a mí al menos me lo explicaron así. Todo arranca de la autonomía de la voluntad. El supraconcepto del que todo deriva es el concepto de autonomía de la voluntad. De la idea de autonomía de la voluntad sacamos el contenido y la definición de negocio jurídico, que a su vez se desmembra o se desgrana en contratos y testamentos, que a su vez puede ser de este tipo, pero cada cosa es deducción necesaria de un concepto más alto hasta llegar al supraconcepto, al concepto que gobierna todo el conjunto de esa rama o esa parte de lo jurídico. Y entonces, no importa si el legislador no ha regulado tal asunto o tal otro, en realidad el sistema es perfecto y no hay lagunas. ¿Por qué? Porque usted, juez, tiene que subsumir bajo el concepto. Usted tiene que preguntarse, ¿esto es un arrendamiento o es una compraventa? Bueno, pues a ver, ¿bajo cuál me encaja? Bueno, y en cuanto me encaja en uno, ya se le aplica la regulación general del contrato, más los conceptos, más el contenido normativo del negocio jurídico, y en últimas tenemos el elemento de autonomía de la voluntad inspirándolo todo. Luego, el sistema es perfecto, pero es como sistema conceptual. Los conceptos tienen contenido necesario y potencia regulativa.
Por eso, me gusta siempre decir en este punto, nosotros, o al menos aquí en España, los de mi generación, y creo que muchas más, nos hemos pasado la vida memorizando definiciones abstrusas y absurdas. Definición de negocio jurídico. Maldita sea, yo nunca entendí qué diablos era el negocio jurídico ni qué negocio era ese, pero me sabía la definición. Y si sabe la definición, usted le ha captado la esencia y luego eso ya funciona con su autonomía regulativa. Usted lo tiene en su cabeza así, pues ya se le va a aparecer cuando sea necesario, porque de pronto usted va a encontrar con algo que tiene que regular sobre lo que tiene que decir y al poner los hechos frente a sus ojos, de su cabeza va a salir ¡plops! Un negocio jurídico, lo acabo de captar, ya. Entonces, subsumo. Los franceses subsumían bajo la norma, bajo el enunciado del código, a palo seco, sin interpretación ni nada. Porque como legislador era omnisciente y era ultranacional, pues el legislador hablaba siempre claro, no había dudas interpretativas, como les dije, ni lagunas ni nada. Los alemanes subsumían o hacían el silogismo, pero con el contenido normativo de los conceptos. No teníamos un legislador racional, teníamos un legislador ausente, hasta que hace el Código Civil, el BQB, que entra en vigor el 1 de enero de 1900, pero ni falta que les hacía a aquellos doctrinantes, porque ellos jugaban con los conceptos, con las definiciones, con las naturalezas jurídicas, con los árboles genealógicos, esos que todavía a mí me transmitieron cuando estudiante y que aún veo a los civilistas transmitir. Negocio jurídico bilateral sin arasmático causal y no sé qué. Están diciendo los componentes de un árbol genealógico. Es como cuando esto viene de aquella familia, de aquel abuelo, de aquel bisabuelo y de aquel tatarabuelo que llegó a Mar del Plata en un barco. Bueno, están haciendo toda esa derivación. Y a partir de esa idea del sistema jurídico perfecto, uno como enunciados que no tienen ni lagunas ni determinaciones, y otros como ideas platónicas, como ideas metafísicas, sostenían teorías de la decisión judicial formalistas. Pero miren qué cosa tan curiosa. El formalismo de la decisión judicial, esas teorías formalistas, entran en una crisis tremenda con el paso del siglo XIX al siglo XX. Y una buena parte de sus destructores son formalistas de la validez. ¿Cuál es la teoría de la aplicación del derecho de qué? Y con eso teoría de la interpretación. Es irracionalista. Es irracionalista. Y dice que podemos soñar con construir, ya sea la teoría pura del derecho de Kelsen se llama pura porque soñaba con una ciencia del derecho pura. Pero ciencia del derecho es lo que hace el civilista teórico, el procesalista teórico, etc. El juez, para Kelsen, es impuro por definición, es un pecador profesional. Bueno, no lo dice Kelsen así, eso es un homenaje mío a ustedes. Porque ¿en qué sentido? El juez no puede ser puro porque el juez tiene que meterse en la cama con el caso. Vaya, ya me ha salido otra forma plata de decir. O sea, el juez no puede lavarse las manos describiendo la realidad, porque el juez tiene que decidir si los hechos se prueban, están probados o no están probados cuando los hechos se discuten. Y el juez tiene que seleccionar la norma aplicable cuando son varias las que concurren. Y el juez tiene que colmar la laguna si hay una laguna. Y el juez tiene que escoger cuál de las interpretaciones que aquí caben y que están en discusión en este pleito va a ser la que aplique y dirima de un modo u otro. Sí, aplico la misma norma, pero esa norma tiene consecuencias radicalmente distintas. Para este caso, por ejemplo, absolución o condena, si de penal hablamos, según que la interprete tal palabra o tal expresión de esta forma o de aquella otra, y dice que hacer. Y todo eso lo hace el juez valorando. Lo hace el juez valorando, entrando en la melee, metiéndose en la pelea, no para ser parcial, sino para tomar una determinación, él, que va a hacer que gane esta parte o la otra. Gana en el pleito esta parte o la otra, no por lo que dice la norma, o no solamente por lo que dice la norma, sino que cuando la norma no está clara y es parte de la discusión en ese pleito, gana el juez por lo que dice la norma tal y como el juez la interpretó.
y la interpretó según una preferencia honesta, leal, bien intencionada, imparcial y todo lo que quiera, pero que es una preferencia valorativa suya. Claro, y ahí llegamos a otro punto donde se nos conecta inexorablemente la teoría del derecho con cuestiones éticas o metaéticas. Kelsen es relativista, es un relativista moral. Ese relativismo podemos compartirlo o no, pero el relativismo moral lo que nos dice es que en materia de juicios de valor, si llama un juicio de valor para decir es preferible la interpretación A a la interpretación B, sean juicios de valor de contenido más general, como es justa la esclavitud o es injusta la esclavitud, para Kelsen todo juicio de valor expresa nada más que preferencias subjetivas, esto es, relativas al sujeto. De modo que ese enunciado, es justa la esclavitud o no es justa la esclavitud, no puede ser calificado en términos de verdadero o falso, porque será verdadero o falso según para quién. Para el que lo enuncia en serio es verdadero, para el que opina lo contrario es falso, pero es siempre relativo al sujeto. Eso significa el relativismo moral, es o el relativismo personal o subjetivo, o el relativismo cultural. Quiere decirse que cuando hacemos esos juicios sobre lo que es bueno o malo moralmente, justo o injusto, no describimos algo externo de manera que nuestro enunciado será falso o verdadero según que no cuadre o cuadre con ese parámetro que hay ahí que podemos conocer, con ese dato, ese hecho, ese objeto que hay que podemos conocer, sino que siempre, digo, será relativo al sujeto y no es verdadero o falso. Es al sujeto o al relativismo cultural, a la comunidad cultural de que se trate. En cada sociedad habrá un folclore, habrá una gastronomía, se hablará una lengua y habrá en cada momento una moral positiva, es decir, un conjunto de convicciones socialmente, masivamente compartidas en esa sociedad sobre lo que es bueno y lo que es malo. De forma que la afirmación de que la esclavitud es justa será verdadera en la sociedad que estime que la esclavitud es justa, y será falsa en la sociedad que estime que la esclavitud es injusta. Bueno, entonces, ahí es donde se muestra ese relativismo kelseniano. Pero lo que me estoy intentando resaltar, aunque estos temas tenemos que volver, es el hecho de que Kelsen en su teoría del derecho, repito, es un hiperformalista en su teoría de la validez, mientras que en su teoría de la decisión judicial es un radical antiformalista. Está en las antípodas de pensar y sostener que la decisión judicial pueda o deba resultar de una operación puramente objetiva, de un modo de razonar completamente ajeno a la disposición interna del sujeto. Si yo peso este bolígrafo, si a mí me dicen, usted es el encargado de pesar los objetos que hay en la mesa, y yo voy a pesar estos lentes, si yo sopeso así y digo 300 gramos, estoy formulando un juicio subjetivo que pretendo acertado, pero que puede no serlo. Pero si a mí me han pedido no que sopese, sino que pese con exactitud, porque importa mucho eso para algo, yo me busco una báscula, un aparato de precisión, peso y lo digo con total exactitud. Y eso, y me he enunciado, si el procedimiento que he seguido para pesar es adecuado, el enunciado pesa estos lentes 201 gramos, será verdadero o falso de un modo comprobable, repitiendo mi operación. Pero si yo llevo el preferible la interpretación A a la interpretación B de las que esta norma permite, según Kelsen, estoy formulando un juicio mío. Un juicio mío que además es incontrolable, que otro dirá que me equivoco, pero es su subjetividad frente a la mía y no tenemos báscula, balanza, aparato al que acudir para ver quién tenía la razón. Entonces, teoría del derecho perfectamente antiformalista contra, teoría del derecho perfectamente formalista, la de Kelsen, teoría de la validez, contra teoría de la decisión judicial absolutamente antiformalista. Bueno, y así, y esa es la historia
esa es la historia del positivismo del siglo XX y aquí se produce uno de los mayores desarreglos. Si en el debate que nos traemos, y que está muy bien y que a todos nos enriquece, y los positivistas y los moralistas consiguiéramos ponernos de acuerdo en esto, habríamos avanzado la mitad del territorio que hace nuestros... habíamos evitado la mitad de los clientes que hacen nuestros debates un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque cuando los moralistas critican al positivismo por formalista y en su concepción del derecho, están mezclando la teoría de la validez con la teoría de la decisión y están imputándole al positivismo actual y del siglo XX una teoría de la decisión que era la propia de aquel, llámelo como quiere, paleopositivismo del siglo XIX, porque diablos, Kelsen, Hart y todos han dicho que hay discrecionalidad judicial y que por tanto hay un trasfondo valorativo siempre y que esto no es automático y que los sistemas son imperfectos. ¿Cuándo renace la idea del sistema perfecto? Porque les decía que hay tres concepciones. Enunciados nunca nada indeterminados y siempre coherentes, dotados de autoridad. Escuela de las Leyes de Francia. Conceptos con contenido ontológicamente necesario. Jurisprudencia de valores en Alemania. Pero nos queda la tercera. Valores. Valores. Pero no valores en el sentido en que Kelsen dice que los valores del juez determinan sus valoraciones y por tanto introducen ese soslayable elemento de discrecionalidad, sino valores como conjunto sistemático y congruente con contenidos también necesarios, valores axiológicos, que conforman el cimiento, la base, el sustrato del sistema jurídico. De modo que el derecho solo es imperfecto en su cima, en su parte visible. Imagínense, vean, no me he atrevido a levantarme que una vez que disciplinado está. Pero imagínense que yo dibujo ahora, como no sé dibujar, no se pierde nada. Imagínense que dibujo un iceberg o un iceberg, que decimos en España, que igual que decimos wifi y todas esas cosas. Imagínense que yo dibujo eso ahí. ¿Cómo sería el dibujo? ¿Cómo es el iceberg o iceberg? ¿No? Bueno, pues ahí ponemos la línea del mar, el nivel del mar, y hay una parte que está por encima y que uno, si va en el barquito o está en la playa, lo ve, y luego hay la parte más gruesa que está por debajo y que no se ve. No se ve salvo que uno bucee, o que uno sea capaz de mirar por debajo del agua. Bueno, la idea del sistema jurídico actual está en muchas doctrinas, tiene esta estructura. Lo que leemos en el Código Civil, lo que dice la Constitución, lo que está en el texto del Reglamento de Parques de Madrid, si lo hay, es la cima del iceberg, es la parte externa, es lo que se ve. Pero todo eso, ni es todo derecho, ni es lo principal del derecho, ni tiene sentido sin la otra parte, que es la profunda, la que está por debajo de la superficie, y que es la parte moral, según estas concepciones, ius moralistas, no ius naturalistas, diría, esa parte subterránea o subacuática, si seguimos con este lenguaje figurado, es la parte más importante y la que da sentido a la otra. Y es una parte axiológica, son valores, y por consiguiente, aplicar el derecho es... Y ven, repito la misma cosa que decía Alexis, pero ahora de un modo un poquito más complejo. Aplicar el derecho por el juez requiere que el juez primero lea, vamos a ver qué dice la Constitución de esto, vamos a ver qué dice la ley, vamos a ver qué dice el reglamento, el convenio colectivo de la empresa, vamos a ver todo esto. Sí, pero ahora vamos a ponerlo en relación con lo que hay debajo. Para interpretarlo, pues claro, debemos interpretar la norma según su fundamento teleológico y axiológico, etc. Pero también para complementarlo, claro, porque puede ocurrir que la ley laboral sobre este asunto que aquí dirimimos no diga nada, pero si vamos al fondo encontramos el valor que se le aplica. Y para derrotarlo, pues también, porque si hay un desajuste, un desacuerdo entre el fondo axiológico, que es el fondo moral,
y la superficie, digamos, esos enunciados, tiene que predominar el fondo. Porque fíjense, la moral, esos valores, derrotan al enunciado, derrotan al precepto expreso que se contiene en esa ley o en esa constitución, pero no por ello, y entonces a lo mejor estamos ante una decisión contra ley. Oiga, ha dicho el Tribunal Constitucional que sí cabe la pena de muerte para delitos gravísimos de terrorismo, y la Constitución ha dicho el Tribunal Constitucional que es conforme a la Constitución la ley que permite esa pena de muerte para esos delitos, pero la Constitución dice que queda abolida la pena de muerte. Entonces explíqueme eso. Bueno, la explicación sería, si eso ocurriera indudablemente, si eso pasa mañana en España, la explicación no va a pasar, pero porque es un caso extremo, pues podemos condicionar otro. Pero si eso pasara, la explicación iba a ser la siguiente: el Tribunal Constitucional trajo ciertos valores constitucionales, echó mano de algo del fondo para oponerlo a algo que está en la superficie, y que es ese enunciado que está en ese artículo 15 de la Constitución Española, y donde leemos queda abolida la pena de muerte. Un segundo, una más, hago el razonamiento, como gusto. Sí, entonces tenemos que el derecho tiene una naturaleza dual, tiene una parte superficial, eso que el legislador dice, eso que el constituyente escribió, que es enunciados más o menos determinados, más o menos determinados, pero que son siempre derrotables por la parte sustantiva, que es la auténtica materia prima del derecho, y que está por debajo. Entonces, el juez tiene siempre que pasar, según ese punto de vista, y los moralistas tiene siempre que pasar la decisión del caso por lo que está debajo. Sí. Una preguntita. Coincido en que eso no ocurriría hoy en España, y me parece que una explicación podría ser porque no están dadas las relaciones de poder como para que eso ocurra. ¿Qué pasaría si en España en los próximos meses hay 5 atentados en Atocha y sube un personaje al estilo Bolsonaro, Trump, etc., y un Tribunal Constitucional que se acomode a esas... Quiero decir, me parece que como que nos está faltando la pata crítica o las relaciones de poder. Evidentemente, en ese contexto en el cual acabaría teniendo mayoría al cabo de unos pocos años de gobierno de ese Bolsonaro español, de Vox, sería aquí. En cuanto tuviera tiempo esa orientación política y ese legislativo para seleccionar al magistrado del Tribunal Constitucional de su onda y tuviera mayoría, ese razonamiento que iba a hacer. No les quepa duda de que en ese contexto el razonamiento del Tribunal Constitucional Español o de cualquier otro país iba a ser un razonamiento principialista, e iba a ser un razonamiento del tipo de que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los límites que la Constitución en su texto establece no les iban a interesar. No los iban a querer, porque el problema es si uno quiere pena de muerte, es que maldita sea, la Constitución dice que no la hay. Y el problema es si uno quiere legalizar la tortura en ciertos casos, la Constitución dice que queda abolida la tortura, no que queda abolida a no ser en casos de extrema necesidad de tal, no, que queda prohibida la tortura, etcétera, etcétera. Bueno, y evidentemente, pero eso ya lo ha demostrado la historia de nuestros países. Yo siempre me voy al caso de Alemania, pero ahí recuerdo que hace muchísimos años leí un libro de Alejandro Carrió, argentino, y si no me equivoco, hijo de Genaro Carrió, donde contaba, y lo leo casi todo menos el mensaje, cómo aquella constitución decimonónica argentina pudo pasar incólume por tantos pronunciamientos militares, ¿no? Y entonces tenían que derogarla, tenían que hacer una constitución nueva, no, para nada. La Corte Suprema, o a quien correspondiera, decía, vamos a ver, aquí se trata de aplicar lo esencial contra lo accesorio. Entonces, estamos en una situación de Estado, de necesidad del Estado, cosa que no se inventaron ellos, o
lo escogieron a ellos, no lo sé, porque ese fue el argumento con el cual Smith y Forsthoff justificaron que los nazis después de Hitler no derogaran la Constitución de Weimar. Dijeron, a ver, todo lo que está haciendo Hitler es perfectamente constitucional. ¿Por qué? Porque vulnera la letra, pero es acorde con el fondo. ¿Con cuál fondo? El que nosotros vemos, ¿no? ¿Y ese argumento no fue el que hizo que Radluch, o sea, lo critique justamente a Kelsen en su momento? O sea, Radluch. O sea, por el tema de lo que pasó justamente con el sí. Ese tema de Radluch es terriblemente complicado. Y me tienta mucho contarlo, y como me tienta lo cuento. Porque es una cosa bien extraña lo de Radluch, y tuvo consecuencias paradójicas. Partimos de que Radluch y Kelsen eran muy buena gente los dos, eso no me voy a pegar. Y fueron dos de los grandes defensores de la Constitución de Weimar frente a aquella caterva de constitucionalistas de padre generalmente desconocido que abominaban de la democracia, de los derechos, del régimen parlamentario y de todo. Y Radluch tiene una trayectoria ejemplar en los tiempos de Weimar. Permítanme la anécdota, algunos que me han oído. Radluch, cuando es ministro de Justicia en el primer gobierno socialista, el gobierno de Ebert, arrancando la República de Weimar, es consciente, y lo son todos los de ese gobierno, de que el gran obstáculo que tiene el republicanismo en Alemania son los jueces, que son todos fascistas, que digamos, no existe entonces el concepto de fascismo todavía, ¿no? Que son todos autoritarios y nostálgicos del viejo régimen. Entonces ofrece Radluch como ministro de Justicia a los jueces, oiga, jubílense y váyanse para su casa con el 100% de su remuneración. Mire, van a cobrar lo mismo en casa. Tranquilos, váyanse, y no se van. Se jubilan menos del 1%, se quedan y tienen una contribución decisiva a la destrucción de la República de Weimar y de aquella constitución cuyo centenario se conmemora este año. Bueno, pero y Radluch, cuando llega el nazismo, es privado de su cátedra y Radluch pasa a su vida, se va de su cátedra y pasa a su casa. Tiene una oferta de Oxford y la rechaza. Pues, no se va. Y él sigue publicando cosas que no tienen nada, que no tienen una dimensión política. Pero cuando llega la guerra, cuando acaba la guerra, Radluch se apunta a la crítica a Kelsen y a la crítica a su anterior positivismo. Y dice algo que los historiadores de hoy dicen, es errado, pero quién sabe por qué lo dice. Dice, el positivismo fue culpable de que no la viéramos venir. Esto es, de que los jueces en tiempos del nazismo y de que los profesores de otra manera asumieran sin más que lo que hacía Hitler era ley e iba a misa. Y porque creían que el derecho hay que obligarlo y que hay que aplicarlo y que hay hasta una obligación moral de aplicar el derecho formalmente válido, esta gente no se dio cuenta. Ese argumento tiene muy mala defensa. Aquí están las cosas con la distancia suficiente. ¿Por qué? Porque sería milagroso que Kelsen se hubiera impuesto de esa manera en las conciencias de los juristas de aquel tiempo. Uno, porque el positivismo al estilo kelseniano era ultra minoritario en Weimar. Era Kelsen y los 4 gatos de su escuela, Viena, era Thoma, era Radluch, que era penalista, pero iba por ahí, y era un poquito Anschutz, y no hay otro maldito constitucionalista en Weimar que sea positivista en el sentido de Kelsen. Es más, Kelsen es el pim pam pum de todo el constitucionalismo alemán. Dentro de 2 semanas me toca dar un curso sobre esto en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de aquí en Madrid, y me gusta mucho ese tema. Coinciden izquierda y derecha en atacar el positivismo. Desde la derecha lo atacan todos, pero cuando digo todos, con una excepción, que está a la izquierda, que es Hermann Hesse, que también lo ataca. Y es socialista, y es militante del Partido Socialista, y es judío como Kelsen, y también ataca a Kelsen. Kelsen estaba rodeado. No lo seguía nadie más que lo suyo, porque esos positivistas de la República de Weimar, Radluch, Thoma, tampoco es que fueran exactamente positivistas kelsenianos.
eran positivistas neocantianos, y eso, si hubiera tiempo para explicarlo, tiene un matiz diferenciador muy importante, que nos acabaría explicando hasta el conceptualismo de la penalística actual, pero bien, ese es otro tema. Segundo, vamos a ver, ¿cómo van a ser kelsenianos los profesores y por extensión los jueces después del 33, cuando esos profesores, los que citaban a Kelsen, que eran muy pocos, no lo citaban como Hans Kelsen, lo citaban como el judío Kelsen, y en algunos casos como el perro judío Kelsen? Y luego van y dicen, oiga, no, es que nosotros estábamos deslumbrados por la potencia de la teoría de Kelsen, éramos todos kelsenianos. Históricamente no tiene sentido. Y luego, además, nunca un kelseniano, nunca Kelsen, nunca Kelsen dijo, nunca. Esto se puede comprobar con los textos, y esto sí que es, con perdón, palabra de Dios. Nunca Kelsen dijo que hubiera una obligación moral de aplicar la ley, la norma jurídica formalmente válida. Dijo lo contrario. Y si leemos bien el famoso artículo que se contiene en su libro o recopilación, que es Justicia, hay un momento que Kelsen canta la autonomía moral diciendo: el valor de verdad lo tienen los que se plantan desde su moralidad frente a la ley. Eso sí que son seres íntegros. Ahora bien, aunque ellos se planten, porque la ley es horrible, la ley si es ley sigue siendo ley. De hecho, la validez de la ley no depende de su justicia, pero lee el juez que dimite o lee el juez que desobedece. Esto lo dice Kelsen. Entonces, cuando esta gente se escuda en que Kelsen los estaba invitando a obedecer, hacen, pero esto es extraordinariamente curioso, es parte de nuestra cultura jurídica, ¿no? Hacen una propaganda tan absolutamente eficaz, que es la idea del kelsenismo, que de buena fe, el positivismo normativista de Kelsen, que de buena fe muchos moralistas, de buena fe, lo subrayo, sin reserva, siguen extendiendo muchos neoconstitucionalistas y muchos moralistas de hoy. Oiga, es que el positivismo normativista dice que hay que obedecer la ley, que no, que Kelsen dijo lo contrario. Lo que pasa que además no podía ser de otra manera, porque si el rasgo distintivo es lo que se llama tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, pues ese positivista normativista que acoge esa tesis dice que la norma moral no deja de ser moral por ser antijurídica, y la norma jurídica no deja de ser antijurídica por ser antimoral, o sea, por ser inmoral. Pero que derecho y moral a cada uno nos dan mensajes que a veces son contrapuestos. Usted, señor de a pie, ciudadana de a pie, o usted, juez, se puede encontrar con lo siguiente: conforme al derecho tengo que hacer esto, o sentenciar así. Conforme a la moral que yo estimo correcta, tengo que hacer lo contrario. ¿Qué hago? Y que se dice: es su problema, amigo. Es su problema, pero yo me descubro, tiene esa expresión, si usted se inclina por su moral. Usted es un tipo absolutamente íntegro y moralmente intachable. Esté yo de acuerdo desde mi relativismo de aquello que usted o no, pero de gente como usted se puede uno fiar, porque se guía no por lo que le dicta el ministro, sino por lo que sale de su conciencia. Bueno, y entonces Rasgo, sin embargo, hace esa imputación, y esa imputación es la que están haciendo los Larens, los Weinkauf y los 8.000 profesores y antiguos jueces. Nosotros no fuimos culpables. Eso tiene una traducción penal extraordinariamente interesante. ¿Cuál traducción penal? Se intenta en los primeros años de la República Federal Alemana, después de 49 años, 50, 60, se intenta sentar en el banquillo de los acusados a algunos jueces que dictaron sentencias palmariamente atroces en aplicación de legislación positiva atroz. Además, siempre me gusta poner el caso del delito de ofensa a la raza, que lo cometía el varón judío de nacionalidad alemana que tuviera tráfico, decía la norma Cerquer, con mujer alemana aria, ¿no? Bueno, y entonces eso tenía pena privativa de libertad, pero muchos jueces, docenas de jueces, ante acusaciones de algún tipo de relación entre judío y aria, aplicaban la pena de muerte, se saltaban por arriba de la ley. Miren qué curioso.
Esos jueces que luego se excusaron diciendo nosotros aplicábamos la ley al pie de la letra porque carajo, que él se nos decía qué es lo que había que hacer y que salíamos nosotros. Bueno, a esos jueces penales, a algunos de los que luego escribieron esto, el ministro de Justicia nazi en el 41, que se llamaba Tirac, el ministro, les manda una carta, se conocen como las Richterbriefe o cartas de los jueces alemanes, les manda una carta donde, entre otras muchas cosas, les dice a la española, me cago en todo, apliquen la ley, hombre, que me están todo el tiempo los jueces penales poniendo penas por encima de las tipificadas en el código, y que eso no me lo tienen que hacer, que ya lo reprimiremos nosotros cuando la pena se acorta, que cuando salgan de la cárcel a la que ustedes lo condenan, nosotros llevamos al campo de concentración que ahí los matamos. No decían eso, pero se sobreentendían. ¿Y por qué el ministro de Justicia se anima a decir eso a los jueces penales? Porque para congraciarse con el régimen, se saltaban el principio de legalidad en materia de penas y las ponían mayores, que para la pena de delito de ofensa a la raza, que era privativa de libertad, sentenciaban a muerte y se ejecutaban en muchos casos. Bien, algunos de esos jueces son sentados en el banquillo en tiempos de la República Federal Alemana y ellos se escudan en que lo que ellos dicen, lo que ellos hicieron fue aplicar derecho. Y que si el derecho era injusto, si el derecho era injusto, ¿qué le vamos a hacer? Pero la obligación de un juez no es aplicar, dicen, el derecho que a él le parezca justo, es aplicar el derecho que hay. Y entonces no puede ser antijurídica y menos aún delictiva la conducta del juez que sentencia en aplicación de la ley que lo vincula. ¿Cómo va a ser delito eso? Dicen esos jueces. Y entonces la fórmula de Radbruch inicialmente parece que es lo que les lleva a la contraria, porque la fórmula de Radbruch, es el mismo Radbruch que critica a Kelsen, combate, en realidad lo que pretende es combatir la teoría positivista, normativista de la validez, y la fórmula de Radbruch, como todos ustedes saben, porque eso tiene, es esto. Una ley injusta sigue siendo ley, pero una ley horriblemente injusta ya no es ley, sino puro abuso disfrazado de legalidad. Y entonces esto se lo lanzan contra esos jueces. Dicen, no les escudan en que ustedes aplicaban como jueces la ley que los vinculaba, porque no los vinculaba como ley, porque no era ley de verdad, sino solo aparentemente dada su radical injusticia. Bueno, los mataron, los dejaron sin argumento. Pero ¿saben cuál argumento utilizaron sus abogados con un éxito tremendo? La imputación de Radbruch a Kelsen. Esto no debió ser culpa de Radbruch, pero le salió muy mal. Él hizo su fórmula para evitar la impunidad y al final su culpa a Kelsen trajo impunidad. ¿Por qué? Porque alegaron los abogados de esos jueces. Mire, es que no teníamos conciencia de la antijuridicidad. Es que o había algún tipo de error que funciona como causa de exoneración de culpabilidad, de antijuridicidad, o falla por el elemento de la culpabilidad. Porque nosotros estábamos tan absolutamente convencidos, dado que éramos kelsenianos, todos, estábamos tan absolutamente convencidos de que hacíamos lo debido y de que la ley es ley y hay no solo obligación jurídica de aplicarla y respetarla por el juez, sino también obligación moral, que nosotros, y mire lo que dice Radbruch, que por culpa de Kelsen nosotros creíamos que hacíamos algo acorde a derecho, luego no se nos puede condenar, y por ahí los absuelven. Y por ahí porque faltan los elementos, algún tipo de elemento subjetivo del tipo, ocurre alguna causa de exoneración de la antijuridicidad. Entonces los efectos de Radbruch son paradójicos. El pobre Radbruch acabó sirviendo para salvar antiguos jueces nazis. Eso, unido a la teoría, este es otro tema y eso nos acaba tiempo ahora, y no es de aquí. Unido a la teoría de la autoría, esa teoría de la autoría que ahora aplica Rossin, que no tiene nada que ver con el nazismo, aunque su maestro, eso no es culpa de él, nadie coge ni a su padre ni a su maestro en la universidad, a veces tampoco. Pero el maestro de Rossin, Henkel, era un nazi furibundo, ¿no? Había sido un nazi furibundo. Entonces, esa teoría de la autoría que maneja Rossin, digamos que autor es el que mueve los hilos por detrás, en organizaciones el autor es el que tiene el dominio del hecho, de modo que los otros son puros instrumentos. Esa teoría que Rossin la aplica con muy buenas intenciones y de un modo prácticamente insolvente hoy en día, tiene un origen en la posguerra alemana, porque es la vía que usan para salvar a muchos nazis de la condena, porque se dice,
Sí, ha habido un delito horrible, han sido crímenes atroces, nunca la humanidad conoció cosa igual, pero qué asesinatos tan viles, pero qué homicidios tan atroces, pero qué torturas tan antijurídicas, pero los autores eran Hitler, Goering, Himmler, y estaban todos muertos. Y de esa manera a los otros les aplican, a los ejecutores materiales les aplican penas muchísimo más bajas, como cómplices, colaboradores, etc. Con otro elemento más, y ya termino, que es que juegan con la prescripción. La perversidad de la doctrina alemana, oigan, es absolutamente increíble, ¿no? Para ser buenos juristas, y luego ya cada uno decide si hacer el bien o hacer el mal, es imprescindible estudiar algo de historia de la teoría jurídica alemana del siglo XX. ¿Por qué? Porque miren, qué cosa tan buena. Declaran, en los años 60 empiezan a ampliar el plazo de la prescripción de delitos como el de asesinato para los autores. Para el autor de delito de asesinato y delito de torturas y delito no sé qué, primero dice, vamos a llevar el plazo porque esto tiene que ser perseguible. No vaya a ser que prescriba el delito y se nos vaya de rositas. Todo el mundo aplaude y los aliados, toda esta Alemania qué buena es, ¿no? Un rato más tarde dicen, ampliarlo, imprescriptibles, naturalmente, pero no hay prescripción cuando el delito se comete en grado de autoría. Cuando se comete en grado de autoría. Cuando se comete en grado de autoría. Y en los otros casos, en todos los casos, hasta a veces acortan la prescripción. Con lo cual, en la misma norma que declaran imprescriptible ese delito para sus autores, muestran que está ya prescrito y para siempre, y que ya les mandan a hacer para los que no sean autores. Pero como la jurisprudencia viene diciendo que autores son solamente Hitler, Goering y demás grandes criminales, oigan, un juego de manos maravilloso. ¿Dónde está la bola? Auténticos trileros. ¿Dónde está la bola? Y bueno, son esos efectos, como digo, paradójicos. Bueno, han llegado, son las 6:30, nos hemos ido, aquí se diría por los cerros de Úbeda, pero mañana retomamos con algo más de orden y les agradezco mucho la atención.